miedo, ese enemigo silencioso que no se ve, pero que lo sientes en cada momento importante. Está ahí cuando necesitas hablar, cuando quieres actuar, cuando deseas ser tú mismo. Y te paraliza, te convence de que es mejor callar, esconderte, pasar desapercibido. Pero dime algo, ¿cuántas oportunidades más vas a sacrificar en el altar del miedo? ¿Cuántas veces más vas a quedarte en la sombra mientras otros viven la vida que tú también deseas? Este video es especial. No está aquí por casualidad. Antonio, un miembro de nuestra comunidad, pidió este tema porque sabía que no estás solo en su lucha. Sabía que tú, yo y tantas otras personas enfrentamos a diario esas mismas cadenas invisibles. Hoy vamos a romperlas. Soy el aprendiz estoico, y en este video vamos a desmantelar el miedo. No solo vamos a hablar de cómo enfrentarlo, sino que te mostraré ejemplos reales, situaciones que vives cada día, y cómo puedes aplicar lo que aprendas aquí para recuperar tu libertad. Porque no estamos aquí para teorizar, estamos aquí para actuar. Y escucha esto. Al final de este video, compartiré contigo una técnica milenaria que los grandes filósofos estoicos utilizaban para entrenar su mente y superar cualquier temor. No es complicada, no requiere nada más que tu decisión de aplicarla. Quédate, porque ese momento puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Estás listo para dejar de ser esclavo del miedo y empezar a ser el dueño de tu destino? Entonces no pierdas un segundo más, porque lo que viene cambiará la forma en que enfrentas tus desafíos. Vamos juntos en este camino, porque este es tu momento. Parte 1. Entendiendo el miedo. El miedo, como un río oscuro, nace en lo más profundo de nuestra mente. No viene de lo que ocurre fuera, sino de cómo interpretamos lo que vemos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo explica con una claridad brutal. Todo lo que tememos no está en las cosas, sino en las opiniones que tenemos sobre ellas. Detente un momento en esa idea. El miedo no es la situación, no es la mirada de otros, ni las palabras que puedan decir. Es el significado que tú les das. Piensa en esa vez que te quedaste callado, que no diste tu opinión porque temías el rechazo. ¿Qué fue lo que realmente te paralizó? No fueron sus palabras, porque ni siquiera las dijeron. Fue tu mente, construyendo un futuro imaginario donde tu voz era desechada, donde tu valor era cuestionado. Pero ese futuro nunca existió. La raíz del miedo no está fuera de ti, está en cómo te percibes frente a los demás. Si tú mismo dudas de tu capacidad, ¿cómo esperas proyectar confianza? Y aquí está el punto clave. No se trata de eliminar el miedo, porque eso sería negar una parte de ti. Se trata de entenderlo, de enfrentarlo con preguntas honestas. ¿Por qué temo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué perdería realmente si fracaso? El miedo es un maestro disfrazado. Te enseña dónde están tus inseguridades, dónde están tus límites autoimpuestos. Pero no confundas sus lecciones con una condena, porque al final, el miedo solo tiene tanto poder como tú le permitas. Y si tú decides cuestionarlo, enfrentarlo, se disuelve como niebla al amanecer. Y ahora te dejo con esta pregunta. ¿Qué harías si el miedo no estuviera en tu camino? Escríbelo. Reflexiona sobre ello. Porque en la próxima parte, no solo entenderemos el miedo, sino que aprenderemos a usarlo como un arma para crecer. Parte 2. El miedo como aliado. ¿Qué harías si te dijera que el miedo no es tu enemigo? Que ese temblor en las manos, ese nudo en el estómago antes de hablar, son señales de que estás frente a una oportunidad única de crecer. El miedo, como el fuego, puede consumirte o iluminarte. La diferencia está en cómo decides enfrentarlo. Marco Aurelio decía: el alma se deshonra cuando teme lo que no depende de ella. Reflexiona sobre esto. ¿Acaso depende de ti lo que piensen los demás? ¿El resultado de una conversación? ¿El juicio ajeno? ¿La aprobación que buscas? No. Lo único que realmente está bajo tu control es tu intención, tu preparación y cómo decides actuar. Imagina esto. Estás a punto de hablar en una reunión importante. Sientes que el miedo te invade,
que tus palabras podrían tambalearse. Pero en lugar de luchar contra esa sensación, respiras profundamente y recuerdas que el miedo no es más que una señal. Es tu cuerpo diciéndote, esto importa. Y si en lugar de huir, usas esa energía para reforzar tu mensaje, convertir el miedo en impulso, en fuerza. Aquí es donde entra lo importante. Tus pensamientos dirigen tu emoción. Si crees que el miedo es una barrera, te paralizará. Pero si lo ves como un recordatorio de que estás creciendo, se convierte en un aliado. Y no lo olvides, la próxima vez que el miedo te ataque, piensa, estoy aquí, porque estoy avanzando. Y te adelanto algo que discutiremos más adelante. Hay una técnica estoica que utiliza preguntas poderosas para desarmar el miedo en tiempo real. En el próximo segmento, te contaré exactamente cómo usarla para que no te detenga jamás. Suscríbete ahora si este mensaje resuena contigo. Aquí hablamos de cómo enfrentarte a la vida desde tu mejor versión, con valentía, con propósito. Esto es solo el comienzo. Parte 3. Desarmando el miedo con preguntas estoicas. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de las historias que tu mente fabrica. Pero, ¿qué ocurre cuando decides cuestionarlo? Marco Aurelio nos enseñó un principio esencial. La vida de cada hombre está teñida por sus pensamientos. Si el miedo vive en tus pensamientos, ahí es donde debes atacarlo. Piensa en esto. Cada vez que el miedo te paralice, hazle frente con estas preguntas. La primera, ¿qué es lo peor que puede pasar? El miedo se vuelve gigantesco porque nunca lo enfrentamos directamente. Tu mente te hace creer que el fracaso, la vergüenza o el rechazo son catástrofes insuperables. Pero cuando te detienes a analizar, te das cuenta de que no son tan graves. Equivocarte al hablar no destruirá tu vida. Ser rechazado por tu opinión no te hace menos valioso. Entonces, ¿por qué temerlo? La segunda pregunta, ¿cómo puedo aprender de esto? El miedo no es más que un maestro disfrazado. Si temes hablar en público, tal vez es porque necesitas practicar. Si temes dar una opinión, tal vez es porque no confías completamente en tu criterio. Cada miedo es una invitación a crecer, a fortalecer una parte de ti que necesita atención. Y aquí viene la pregunta más poderosa. ¿Qué haría mi mejor versión en este momento? Esa versión valiente, serena, sabia que llevas dentro. Porque aunque el miedo te haga creer que eres débil, cada vez que decides actuar a pesar de él, te conviertes en esa persona. Déjame adelantarte algo. En la última parte, hablaremos de una técnica milenaria para entrenar tu mente a resistir el miedo. Te sorprenderá lo sencilla que es y cómo puedes aplicarla cada día para construir una fortaleza interior. Ahora, si estás aquí, es porque estás comprometido contigo mismo. Asegúrate de no perderte la próxima parte. Suscríbete y activa la campanita para seguir avanzando juntos en este camino hacia la libertad estoica. Parte 4. La práctica estoica para vencer el miedo. Ahora que entiendes el miedo y cómo cuestionarlo, vamos a dar el paso más importante: entrenar tu mente para enfrentarlo. Aquí es donde los estoicos nos dejan una herramienta práctica y poderosa: la visualización negativa. Aunque suene contradictorio, es un ejercicio que puede transformar por completo tu relación con el miedo. La visualización negativa consiste en imaginar con detalle el peor escenario posible. ¿Por qué hacer esto? Porque el miedo se alimenta de lo desconocido. Cuando visualizas lo que temes, le quitas su misterio y lo traes al terreno de lo manejable. Por ejemplo, si temes hablar en público, imagina que te equivocas, que la gente se ríe o que alguien te contradice. Ve más allá. ¿Qué harías entonces? ¿Cómo podrías responder? Al enfrentarte a esa idea en tu mente, descubres que puedes soportarlo. Incluso si lo peor ocurre, tú seguirás adelante. Marco Aurelio decía, nada sucede a un hombre que no esté en su naturaleza soportar. Este ejercicio te recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Visualizar no es resignarte, es prepararte. Es como un entrenamiento antes de la batalla real. Porque cuando llegue el momento de actuar, ya habrás enfrentado ese miedo cientos de veces en tu mente y te darás cuenta de que no tiene poder sobre ti.
Pero no termina aquí. Para complementar la visualización negativa, hay un segundo paso: la práctica deliberada. Esto significa exponerte al miedo en pequeñas dosis, una y otra vez, hasta que pierda su efecto sobre ti. Si temes hablar con extraños, empieza con un saludo. Si temes dar una opinión, exprésala primero en un entorno seguro. Cada pequeña victoria es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza. Recuerda esto: el miedo nunca desaparece por completo, pero puedes aprender a caminar con él sin que te domine. Esa es la verdadera valentía, la que los estoicos cultivaban. Porque al final, no es el miedo lo que te define, sino lo que decides hacer con él. Y ahora, quiero que hagas un ejercicio. Escribe una situación que temes enfrentar y aplica la visualización negativa. Imagínalo, siéntelo y pregúntate: ¿cómo puedo manejar esto? En los comentarios comparte tus reflexiones. Porque aquí, somos una comunidad que crece junta. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para dejar atrás esas cadenas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este es solo un paso más en tu camino hacia una vida de valentía y libertad. ¿Estás preparado para vivir sin miedo? La decisión es tuya. El miedo a expresarnos se manifiesta en diversas situaciones de nuestra vida diaria. Veamos algunos ejemplos reales y cómo, a través de la filosofía estoica, podemos enfrentarlos y superarlos. 1. Hablar en público en el trabajo. Imagina que estás frente a tu equipo, todas las miradas están puestas en ti. El corazón se acelera, las manos sudan, y una voz interna te susurra: ¿y si te equivocas? Ese momento, que podría ser tu oportunidad para brillar, se convierte en un campo de batalla mental. Pero piensa esto: las personas que te escuchan no están ahí para juzgarte, sino para entender lo que tienes que decir. Y aunque te equivoques, lo que recordarán es tu valentía por intentarlo. Al final, cada palabra que pronuncias te acerca más a la versión de ti mismo que siempre has querido ser. 2. Expresar tu opinión en una reunión social. Una conversación entre amigos se vuelve intensa. Todos comparten sus ideas, pero tú callas, no porque no tengas nada que decir, sino porque el miedo te paraliza. Y si piensan que lo que digo es tonto, te dices a ti mismo. Pero lo que no sabes es que en esa sala hay alguien esperando escuchar justo lo que tú tienes que aportar. Tus pensamientos, únicos y valiosos, pueden cambiar la perspectiva de los demás. ¿Te imaginas el impacto que podrías tener simplemente abriendo la boca y siendo tú mismo? 3. Participar en una clase o taller. Estás en una clase y el profesor lanza una pregunta. Sabes la respuesta, pero el miedo a que te equivoques te ata a la silla. Al final, otro responde, y tú te quedas con la frustración de no haber hablado. Pero déjame decirte algo. Nadie espera que seas perfecto. La perfección es aburrida. Lo que inspira es el coraje de intentarlo, de mostrarte como eres, con tus aciertos y tus errores. 4. Iniciar una conversación con desconocidos. En un evento social, ves a una persona interesante y sientes la necesidad de acercarte. Pero ahí está otra vez el miedo susurrándote. ¿Qué pasa si te rechazan? Pero dime, ¿qué es peor, el rechazo o la posibilidad de no haberlo intentado nunca? A veces, el simple gesto de iniciar una conversación puede abrir puertas que ni siquiera imaginabas. No estás solo en tu miedo, pero tampoco estás solo en tu capacidad de superarlo. 5. Defender tus ideas en el entorno laboral. Tienes una idea que podría cambiarlo todo, hacer el proceso más eficiente o ahorrar recursos. Pero ahí estás, sentado en silencio, mientras tu mente inventa 1000 excusas para no compartirla. ¿Qué pasa si alguien más tiene una idea mejor? ¿Qué pasa si te critican? Pero lo que pasará si no hablas es aún más importante. Te habrás negado la oportunidad de ser escuchado, de dejar tu huella. Tu voz tiene poder, pero debes usarla para que se note. El miedo está ahí, en cada uno de estos momentos, como una sombra que parece inmensa. Pero lo que no sabes es que esa sombra desaparece cuando decides dar el primer paso. No importa si tartamudeas, si te equivocas o si las cosas no salen perfectas.
Lo que importa es que estás ahí, mostrándote al mundo diciendo, esto soy yo, y tengo algo que decir. Tú, con tus pensamientos, con tus experiencias, eres único. Nadie más puede ver el mundo como tú lo ves, y esa perspectiva merece ser escuchada. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esa voz que llevas dentro? ¿La dejarás en silencio? ¿O le darás el lugar que merece? Hemos recorrido un camino intenso hoy, ¿verdad? Hablamos del miedo, ese enemigo silencioso que tantas veces nos ha paralizado. Pero también hemos descubierto algo poderoso. El miedo no es más que una ilusión, una barrera que tú mismo puedes derribar. Porque lo que aprendiste aquí no son simples ideas, son herramientas que, si decides usarlas, pueden transformar tu vida. Piensa en todo lo que has aprendido, que el miedo no viene de fuera, sino de cómo lo interpretas, que tu voz, tu esencia, tienen un valor inmenso, y que cada vez que decides enfrentar el miedo, no solo creces, sino que te acercas más a esa versión de ti que sabes que puedes ser. Ahora, déjame ser claro contigo. ¿Vas a dejar que el miedo siga dictando las reglas de tu vida? ¿Vas a seguir callando, escondiéndote, dejando que otros decidan por ti? ¿O vas a levantarte, mirarlo de frente y decirle, no más, esta es mi vida y yo tengo el control? Porque la verdad es esta. El miedo no desaparece, pero tú puedes volverte más fuerte que él. Y aquí viene lo importante. Este video no es un final, es un comienzo. Tienes en tus manos la capacidad de cambiar tu historia. Cada vez que enfrentes una situación que te dé miedo, recuerda este momento. Recuerda lo que sentiste, lo que pensaste. Porque aquí es donde empieza tu transformación. Suscríbete ahora, si sientes que este mensaje es para ti. No lo digo como un simple gesto, sino como un compromiso contigo mismo. Un compromiso de seguir creciendo, de aprender más, de nunca volver a quedarte atrapado en esa jaula que el miedo construyó. Activa la campanita, porque este camino que hemos iniciado no termina aquí. Cada semana estaremos aquí, contigo, para recordarte que eres más grande que tus miedos, para darte las herramientas que necesitas para avanzar. Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque tal vez hoy tus palabras sean el empujón que alguien más necesita para liberarse. Recuerda esto siempre. Tú, con todas tus imperfecciones, con todas tus dudas, eres único. Y el mundo necesita tu voz, tu valentía, tu verdad. Sal ahí fuera y demuestra de lo que estás hecho. Porque el miedo puede ser grande, pero tú eres inmenso.